Buen día, mi nombre es Carla Stephanie Mata y a nuestro equipo le ha tocado realizar el análisis de precios de productos de consumo de carne bovina en El Salvador. En nuestra investigación pretendemos dar a conocer datos sobre el comportamiento y la evolución de los precios de carne bovina en El Salvador, la demanda de sus consumidores en el periodo comprendido del año 2017 al 2021. También queremos dar a conocer la importación y exportación que tiene el producto de la carne bovina y para poder así tener una comparabilidad de sus precios entre estos años a nivel nacional e internacional y a su vez la inflación que ha venido a afectar a los bolsillos de los salvadoreños, el alza del precio. Para poder tener un análisis completo debemos tener un histórico, por lo tanto, así vamos a tener cómo compararlo. La evolución de los precios de la carne bovina en El Salvador, podemos hablar de que se consumen a cerca de 80 millones de libras de carne bovina al año, los cuales aproximadamente la mitad son importadas y vienen de Nicaragua el 79% en el año 2017. Sin embargo, entre el 2007 y el 2015, el número de aves que consumió ese tipo de carne se redujo a un 36,1% hacia el 2014. Se observó una tendencia creciente en los precios de carne bovina, monitoreados por la Defensoría del Consumidor. En un contexto donde los precios internacionales crecieron un 5,3 y los centroamericanos un 11,2, la tasa de crecimiento de los precios internos fue de 17,8 entre el 2013 y el 2017. Continuando con la investigación, vemos cómo la literatura económica sostiene un argumento medianamente válido en tiempos de libre comercio, que es la protección de las industrias nacionales nacientes, el cual se aplica solo de manera gradual y temporal en los acuerdos comerciales entre países y regiones, ya que se supone que todo productor potencial sometido a la competencia extranjera deberá estar preparado para sobrellevar pérdidas mientras penetra gradualmente en los mercados nacionales e internacionales. Por tanto, una prolongada intervención del Estado a través de un arancel solo provocaría una distorsión a mediano y largo plazo, protegiendo una industria ineficiente, provocando mayores costos a los consumidores. Al cierre del 2021, las estadísticas del Banco Central de Reserva indican que el país también redujo las compras de carne en un mes. Pasó a importar 17,8 millones en abril y 17 millones en mayo, una baja del 4,5%, mientras el volumen se pasó de 3 millones de kilogramos a 2,9, una reducción del 2,8% en este tipo de carnes. El Banco Central de Reserva también reporta que entre enero y mayo pasado se importaron 106,4 millones en carne y productos cárnicos, un 7,3% más que hace un año, pero la cantidad se redujo un 7,4 millones el kilogramo. La Defensoría del Consumidor aseguró que en El Salvador no hay riesgo de desabastecimiento de carnes ni de incremento de precios. Como veíamos al principio, había una gráfica, ¿verdad? De barras y se ve bastante lineal, no hay mucha diferencia de los precios. Sin embargo, los datos de la misma institución y el Ministerio de Agricultura y Ganadería reportan una alza de costos en algunos productos bovinos en el primer semestre del 2022. En un primer momento, esta alza en los precios locales estuvo influida por un comportamiento análogo en los precios internacionales, que alcanzó su pico histórico a finales del 2014, pero luego estos últimos descendieron llegando incluso a niveles más bajos, previo a la escala de los precios después de estabilizarse. Sin embargo, en el caso de El Salvador, los precios promedio de los cortes más vendidos continuaron subiendo 9 meses a lo largo del 2015. Se estancaron en niveles superiores. Históricamente, los precios de la carne bovina, a diferencia de otros productos agropecuarios, no presentan un comportamiento estacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto no es como los granos básicos o no tienen que ver con los cambios climatológicos. Los índices de estacionalidad mensuales son bajos y la variación mensual puede ser atribuida a los cambios de estación, en nuestro caso, los meses. De igual forma, los factores estacionales resultantes de la descomposición de la serie indican que los efectos estacionales impactan muy poco a su comportamiento,
Como lo decía anteriormente, no es como los granos básicos que lo afecta directamente el clima. Lo anterior implica que los flujos de abastecimiento, producción e importaciones de carne bovina son constantes durante el año. Así sus variaciones pronunciadas de un mes a otro no pueden ser atribuidas a cambios estacionales, deben ser analizadas con más detalle en el momento en que se identifiquen. Los periodos inflacionarios pudieron haber sido el resultado de cambios de factores exógenos al comportamiento usual del precio promedio de la carne bovina, tanto en el 2017 y el 2021. Se identifica una intensificación en la variación y la magnitud del componente aleatorio de la serie analizada. Lo anterior implica la presencia de factores exógenos a los efectos estacionales y tendencia de ciclo que impactan su desempeño. Aquí podemos ver el histórico de los años comprendidos entre el 2017 y el 2021 y podemos ver el alza de los precios, ¿verdad? En algunos años y también han habido bajas. Pero si podemos ver un poco en la gráfica, también es un poco lineal, no varían mucho los precios, porque en el histórico que hablamos desde el 2014 ya no hubo esa alza tan abismal o tan pronunciada, entonces se han mantenido esos precios. Su alza no ha sido tanto como en otros años anteriores, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando. A continuación, sigue mi compañera Marisol comentándoles un poco más. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Marisol. Seguiré con el tema de la evolución de precios de la carne bovina en El Salvador. Según información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, son muchos los factores que podrían explicar la caída de producción nacional en los últimos años. Entre estos se destacan los altos niveles de delincuencia en el campo, como podemos recordar años anteriores han habido mucha delincuencia en el área de la agricultura, o sea, en el campo. También otro factor podría ser los elevados costos de los insumos, que pueden ser los productos veterinarios, los herbicidas, los alimentos para el ganado, etc. Los efectos adversos del cambio climático, que con esto pueden haber la aparición de nuevas enfermedades y por lo tanto pues eso genera un costo extra para los ganaderos. Ha habido mucho contrabando de ganado, especialmente en Honduras, Guatemala y Nicaragua, y otro factor podría ser también la pérdida de interés por el agro en general. La producción nacional de ganado está sustentada sobre un estimado de 1.4 millones de cabezas de ganado bovino, un aproximado de 55 empresas, 18 de estas que se dedican a la cría y engorda de estos animales, en paralelo con miles de pequeños productores dedicados a la ganadería de subsistencia. A pesar de la demanda local por carne bovina ha caído en los últimos años, el país depende cada vez más de las importaciones para suplir su consumo y los flujos de importaciones. Esto podría indicar la presencia de elementos al interior del mercado nacional que podría contribuir a deprimir la producción y la comercialización de carne bovina en El Salvador. Y así se identifica la contracción de las fuentes de abastecimiento de carne bovina en el país, lo cual podría explicar los repuntes en los precios registrados en los últimos años. Acá tenemos una tabla de precios que es del 2019 y el 2020, donde vemos una diferencia de centavos, sí, pero que al final esto afecta el bolsillo de todos los salvadoreños. Por ejemplo, el lomo de aguja de 4.28 pasó a 4.37. La posta de pecho de 3.47 pasó a 3.52. El puyazo de 3.74 pasó a 3.75. Eso no tuvo mayor, no elevó tanto el precio.
Pero esto indica que podría haber una revalorización de la carne bovina, ya que existe un cambio en el costo de oportunidad de este producto, sea que se venda en el mercado local o en el exterior. La presencia de escasas barreras para la exportación, el comercio de un bien homogéneo, en este caso que es la carne bovina, entre dos economías, una con precios altos y otra con precios bajos, provocará que ambas convergen en un precio único. De esta forma, los precios más elevados, que en este caso un socio comercial que podría ser Nicaragua, disminuye, y los precios más bajos, en este caso nuestro país, aumentan. Así, las exportaciones de carne bovina desde Nicaragua hacia socios comerciales como Estados Unidos y Venezuela puede estar ejerciendo presión al alza en los precios domésticos. La producción nacional de carne bovina se redujo, de hecho, un 48.7% entre el 2008 y el 2017. Esta situación se agrava cuando se cuenta solo con un 10% de rastros que cumplen con los mínimos estándares sanitarios y ambientales a nivel regional. Y eso también debemos sumarle que muchas personas, muchas familias que tienen ganado, hacen sacrificios ilegalmente. Esta carne, por supuesto, pues la venden en el mercado. El Salvador ocupa la última posición en términos de producción y Nicaragua el primero, lo cual explicaría en parte la dependencia de las importaciones también. Aquí concluyo esta parte, mi compañera seguirá con la exposición. Muchas gracias por su atención. Continuando con la investigación, vemos cómo la literatura económica sostiene un argumento medianamente válido en tiempos de libre comercio, que es la protección de las industrias nacionales nacientes, el cual se aplica solo de manera gradual y temporal en los acuerdos comerciales entre países y regiones, ya que se supone que todo productor potencial sometido a la competencia extranjera deberá estar preparado para sobrellevar pérdidas mientras penetra gradualmente en los mercados nacionales e internacionales. Por tanto, una prolongada intervención del Estado a través de un arancel solo provocaría una distorsión a mediano y largo plazo, protegiendo una industria ineficiente, provocando mayores costos a los consumidores. Al cierre del 2021, las estadísticas del Banco Central de Reserva indican que el país también redujo las compras de carne en un mes. Pasó a importar 17.8 millones en abril y 17 millones en mayo, una baja del 4.5%, mientras el volumen se pasó de 3 millones de kilogramos a 2.9, una reducción del 2.8% en este tipo de carnes. El Banco Central de Reserva también reporta que entre enero y mayo pasado se importaron 106.4 millones en carnes y productos cárnicos, un 7.3% más que hace un año, pero la cantidad se redujo un 7.4 millones el kilogramo. La Defensoría del Consumidor aseguró que en El Salvador no hay riesgo de desabastecimiento de carnes ni de incremento de precios. Como veíamos al principio, había una gráfica, ¿verdad?, de barras y se ve bastante lineal, no hay mucha diferencia de los precios. Sin embargo, los datos de la misma institución y el Ministerio de Agricultura y Ganadería reportan una alza de costos en algunos productos bovinos en el primer semestre del 2022. Según la información estatal, 4 entre enero y junio, 1.25 en 6 meses, 41.7% y de res, salón, su año se comercializaron a precios de la Defensoría, la modalidad especial 11 centavos y la carne angelina subió el 15 de junio. Podemos concluir que para las familias salvadoreñas es importante conocer el precio de la carne bovina en El Salvador y poder considerar el consumo, ya que tenemos diferentes variables. Eso se debe a la inflación y que golpea directamente a los bolsillos de los salvadoreños. Esta investigación realizada podemos conocer un poco del histórico de los precios en años anteriores y ver cómo han tenido un aumento debido a diferentes factores. Muchas gracias.